Bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo fascinante, ¿eh? La gira de Estudiantes de La Plata, por México, principios de 1941. Y ojo, no fue cualquier visita, ¿eh? El fútbol argentino ya tenía esa mística, y Estudiantes vino a demostrar por qué. Exacto. Ya se hablaba mucho de ellos, de su nivel. Y para ponerle más picante, justo coincidió con la gira de otro grande, el Botafogo de Brasil. Imagínate, dos potencias sudamericanas al mismo tiempo en México. Era un festín para la afición mexicana, ¿no? Un plato futbolero de primer nivel. Así que hoy vamos a explorar eso. ¿Qué impacto tuvo realmente? ¿Qué dejaron aquí los maestros argentinos? Es que esa es la clave. Esta gira, con Jorge Luis Hirschi al frente, que era una figura importantísima, no eran solo amistosos. Fue, digamos, una demostración de estilo. Un fútbol diferente que, bueno, dejó su marca. Y justo antes de un cambio grande en el fútbol mexicano. Precisamente. Estábamos a las puertas de la era profesional. Veremos cómo esto influyó. Bueno, entremos ya en la crónica. El debut fue el 12 de enero de 1941. Contra Necaxa, un rival de peso en esa época amateur. Y un detalle curioso, Necaxa tuvo que jugar de verde. Por los colores, me imagino. Sí, para no confundir. Algo impensable para los electricistas, claro. ¿Y el resultado? Porque ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó la cátedra, como se dijo. Un 8-2 para Estudiantes. Contundente. 8-2. Uf. Sí. Y fíjate, sigue siendo la mayor goleada de Estudiantes en un partido internacional fuera de Argentina. Un récord que todavía está ahí. Me imagino el revuelo. Si hoy un 8-2 es noticia, en el 41... Fue un bombazo. La prensa fue unánime, Los titulares eran «Los estudiantes son verdaderos maestros». Maestros. Esa palabra quedó. Se instaló de inmediato. La superioridad fue muy evidente. La Ferrara, Círico, Pellegrina, 2 goles cada uno. Negri, Galarza. Zamudio hizo los 2 de Necaxa, pero la sensación fue de asombro. Claro, y eso generó una expectativa enorme para lo que seguía, ¿verdad? Boletos agotados, decías. Exacto. La gente quería ver a esos maestros. Ogando, Palma, Bertarelli, Ongaro, Sande, Galarza, Pichón Negri, La Ferrara, Círico, Pellegrina. De repente, todos hablaban de ellos. Y una semana después, le tocaba al Atlante. Sí, y Atlante entraba con esa idea de reivindicar el honor nacional, ¿no? Después de la goleada Necaxa. ¿Había como una presión extra, digamos? ¿Pudieron hacer algo más? Lucharon, sí. Atlante siempre con garra. Octavio Vial, un histórico, metió 2 goles. Ah, bien por Vial. Pero la calidad de Estudiantes se impuso otra vez. 4-2 ganaron los argentinos. La Ferrara otra vez. Doblete. Galarza, Xafi, significativo. A pesar de la derrota, la gente ovacionó a Estudiantes al final. ¿En serio? ¿Ovacionan la derrota? Sí, no era resignación, parecía reconocimiento. Estaban viendo algo distinto, un fútbol de otro nivel, y lo valoraban. Eso habla bien de la afición, ¿no? Valorar el espectáculo más allá del resultado. Totalmente. Y esa percepción de superioridad llevó una idea para el tercer partido. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, dijeron, si individualmente son tan buenos, juntemos talento. Y armaron un combinado. ¿Un combinado? ¿De quiénes? Del Asturias y del España. 2 equipos muy fuertes de la capital, con mucha historia. La idea era sumar fuerzas para nivelar un poco. Una estrategia lógica. ¿Les funcionó? Y vaya que sí, ahí saltó la sorpresa de la gira. Ganó el combinado. No me digas, le ganaron a los maestros. Les ganaron 1-0. Dicen que tácticamente estuvieron muy bien, sobre todo apretando en el medio campo, cosa que ni Necaxa ni Atlante habían logrado hacer consistentemente. ¿Quién metió el gol? Enrique Larriñaga, un gol que valió una victoria histórica realmente. Qué bueno. Eso demuestra que no eran imbatibles. Le puso más emoción a la gira, ¿no? Claro, humanizó un poco la cosa. Y bueno, tanto fue así que se armó la revancha para la semana siguiente. Mismo combinado contra Estudiantes. La revancha. ¿Y qué tal? Pues pasó algo muy raro, una epidemia de gripe. ¿Gripe? ¿A quién le dio? A varios jugadores de Estudiantes. Se quedaron cortos de gente. No. ¿Y entonces? ¿Se suspendió? No. Y aquí viene lo increíble. Pidieron jugadores prestados a Botafogo. ¿Qué? Jugadores de Botafogo reforzando a Estudiantes. Así como lo oyes,
3 jugadores brasileños se pusieron la camiseta de Estudiantes para completar el equipo. Imagínate la escena, argentinos y brasileños juntos. Increíble. Eso sí que es algo insólito. ¿Y cómo les fue con esos refuerzos de lujo? Fue un partido muy parejo. Se adelantó el combinado con gol de José Iraragorri, una leyenda vasca que jugaba acá. Irarragorri, claro, figura mundialista. Exacto. Pero Estudiantes, con todo y sus refuerzos, empató. Gol de Pellegrina, dicen que un golazo. O sea, 1-1 al final. 1-1. Y lo mejor fue que a pesar de todo el lío, la gente despidió a los dos equipos con aplausos. Se valoró el esfuerzo, el espectáculo. Qué bonita anécdota esa de la gripe y los refuerzos. Pero la gira no fue solo en la Ciudad de México, ¿verdad? No. Viajaron a Guadalajara, partido contra la selección Jalisco. ¿Y qué tal en Guadalajara? ¿Mucha expectativa? Muchísima. El público tapatío llenó el estadio. Un ambientazo. Y la selección Jalisco salió inspiradísima. Ah, sí. Le jugaron de tú a tú. Pero claro, fue un partidazo de ida y vuelta. Fausto Prieto, Luis Reyes y sobre todo Pablotas González, que era un ídolo allá, hicieron un gran partido. Pusieron en aprietos a Estudiantes. No fue fácil para los argentinos, ¿eh? Tuvieron que sudar la camiseta, como dicen. Exactamente. Tuvieron que emplearse a fondo. Mucha emoción, llegadas en los dos arcos. Qué bueno eso. Muestra que había talento y garra aquí también. Definitivamente. Al final, la calidad individual pesó y Estudiantes ganó 4-2. Marcaron Bertarelli, La Ferrara, Garcerán, Galarza. Y por Jalisco, Prieto y el Pablotas González. Dejaron muy buena imagen los locales. Un 4-2 pero peleado, bien por Jalisco. Y después de eso llegó el partido que quizás todos esperaban más. Ah, sí, el 9 de febrero. El duelo cumbre. Estudiantes contra Botafogo. Argentinos contra brasileños en México. El cartelazo. Exacto. El choque de los dos equipos que estaban maravillando. La expectativa era máxima. Verlos frente a frente. ¿Y cumplió? Estuvo a la altura. Totalmente. Lo calificaron de exquisito. Un nivel técnico altísimo de los 22 jugadores. Probablemente el mejor fútbol que se había visto en México hasta entonces. ¿Cómo quedó? Pichón Negri adelantó a Estudiantes, una bonita jugada colectiva, y luego empató Carballo Leit para Botafogo, el mundialista, con una genialidad individual. 1-1, un empate que suena justo por la calidad de ambos. Sí, parece que fue un gran espectáculo, y reforzó esa idea que ya flotaba. La idea de que se estaba viendo otro tipo de fútbol. Detengámonos ahí un poco. ¿Qué crees que significaba eso para la gente en 1941? ¿Qué era ese otro tipo de fútbol? Es una pregunta central, ¿no? Yo creo, por lo que se lee y por el impacto, que se refería a varias cosas. Primero, una técnica individual. Superior. Mejor control, pases más precisos, remates. Más pulida, digamos. Eso. Segundo, la velocidad. No solo física, sino de mover la pelota, de jugar en equipo. Triangulaciones, paredes. Quizá contrastaba con un juego local un poco más lento o individualista a veces. Más colectivo, más rápido. Y tercero, la táctica. Cómo ocupaban la cancha, cómo presionaban, cómo pasaban de defensa a ataque. Más organizados quizá. Y también el físico. Aguantar ese ritmo. Entiendo. Era ver la teoría bien aplicada, ¿no? Eficacia y belleza juntas. Exacto. Una combinación que maravillaba. No era solo ganar, era el cómo. Fascinante esa descripción. Y después de ese clímax contra Botafogo, ¿cómo cerró la gira Estudiantes? El último partido fue otra vez contra Atlante, el 7º. Pero este tuvo un sabor diferente, más agreste, dijeron las crónicas. ¿Agreste qué pasó? ¿Se puso feo? Parece que sí. Se habla de un arbitraje muy permisivo y Atlante jugó muy duro. Muchas faltas. Juego rudo. El fútbol no lució tanto. Qué lástima que terminara así, con un partido áspero. ¿Y el resultado? Ahí sí ganó Atlante, 2-1. Se reforzaron con Iraragorri, que volvió a marcar, y el Caballo Mendoza hizo el segundo. Pellegrina descontó para Estudiantes. ¿Una derrota para cerrar entonces? ¿En un partido complicado? ¿Y la despedida del público cómo fue, después de ese juego rudo? Pues fíjate, eso es lo notable. A pesar del partido y la derrota, la gente despidió a Estudiantes con una ovación. ¿Otra vez? ¿Incluso perdiendo y con juego duro? Sí, supieron separar ese último partido de todo lo bueno que habían mostrado antes. Fue un reconocimiento a la calidad, un agradecimiento por el espectáculo de las semanas anteriores.
Qué interesante esa madurez de la afición. Hagamos un balance entonces. Fueron 7 partidos, 4 victorias, 2 empates, 1 derrota. Bueno, 2 derrotas si contamos la última. Pero más allá de los números, ¿cuál fue el legado? El legado es grande. Primero, confirmaron esa fama del fútbol sudamericano. Pusieron la vara muy alta. Lo de maestros no fue casualidad. Quedó claro el nivel. Segundo, generaron una emoción tremenda. Conectaron con la gente. Y tercero, y quizás lo más importante a futuro, fue educativo. ¿Educativo en qué sentido? En que mostró sin filtros la diferencia técnica y táctica que había en ese momento. Y ojo, no es crítica al fútbol mexicano de entonces, era la realidad. Para los jugadores de aquí, enfrentarlos fue como un curso intensivo. Ver otras formas de jugar, de moverse. Una lección práctica, digamos. Exacto. Y para directivos, entrenadores, un modelo a estudiar. Y para la afición, elevó las expectativas de lo que era un buen partido de fútbol. Y todo esto justo antes de que arrancara la Liga Profesional en México, en 1943. ¿Crees que esta gira y la de Botafogo ayudaron a preparar ese terreno? Yo creo que sí, sin duda. A ver, la profesionalización tuvo muchas causas, pero estas giras ayudaron a crear el ambiente. Mostraron el potencial del fútbol como espectáculo, como negocio. Incentivaron a invertir, a organizarse mejor. Elevaron la vara, como decías. Mexicanos, al verse comparados, sintieron esa necesidad de mejorar, de traer refuerzos, de ser más profesionales para competir. Fue un shock de realidad, pero también una inspiración. Entonces, no fue solo fútbol. Fue una inyección de conocimiento, de ambición, en un momento clave. Totalmente. Estas giras eran ventanas a otro mundo futbolístico. Y la de Estudiantes, por lo larga, por la calidad, por coincidir con Botafogo, fue especialmente potente. Sembraron ideas, mostraron un estilo, dejaron una marca que ayudó a formar lo que vendría después. Y bueno, para cerrar, dejamos esta reflexión flotando. Si pensamos en esa admiración que causaron Estudiantes y Botafogo, ese otro tipo de fútbol, ¿hasta qué punto esa doble dosis de fútbol sudamericano de élite no solo maravilló, sino que aceleró la preparación mental y futbolística para que México diera el salto al profesionalismo tan solo 2 años después? ¿Fueron quizás estas giras la chispa que encendió de verdad el motor del cambio profundo que estaba por llegar al fútbol mexicano?